Buenas noches, chicos, ¿me escuchan? Sí, Buenas fuerte y noches, claro. profesor. Sí. Profesor, sí. Sí, buenas noches. Por favor, tener los micrófonos apagados, sin embargo, los silencié. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Barbosa. Tenemos un curso que hemos denominado curso de mecha y rechazo. Gracias a Dios vamos por la clase 13 de un canal de Telegram y un canal de YouTube que se creó hace 3 meses. No pensé que fuera a evolucionar eh, en tan poco tiempo. Ya tenemos más de 800 miembros suscriptores en el canal de YouTube y más de 400 miembros en el canal de Telegram. Gracias a todos ustedes que han creído en este proyecto. Lo hice como un hobby y veo que hay muchas personas que tienen la esperanza puesta en el trading, más exactamente en las opciones binarias, y que han puesto y depositado la confianza en mí, tanto en la parte gratuita como en la parte paga a través de las mentorías. Entonces, bienvenido a los nuevos, los que ya llevan tiempo siguiéndome en el canal, saben cuál es la metodología en las clases gratuitas. Doy la clase y al final, el tiempo que reste para que se acabe el Zoom, les respondo las preguntas que tengan respecto al tema de la clase vista. Entonces, damos inicio a la clase número 13. Eh, el día de hoy la clase se llamará choque de máximo con vela de rechazo y con vela de agotamiento. El contenido, formas de operar las velas de rechazo en base a un historial, velas de rechazo en base a un choque de máximo, fundamento de los choques de máximo, cuando se ingresa una operación con choque de máximo, con vela de rechazo y con vela de agotamiento. Cuándo operar y cuándo no operar un choque de máximo. Ahora, forma de operar las velas de rechazo. Existen dos formas. La primera forma es operar en base a un historial de mercado y la segunda forma es a través de un choque de máximo. La primera forma ya la vimos, que es lo que hemos visto en el trayecto de las clases anteriores, que es cuando el mercado no va dejando la fractalidad de mecha. Entonces, velas de rechazo en base a un historial, por lo general se presenta cuando el mercado ha llegado a un punto máximo y necesita tener un retroceso o un impulso dentro de una tendencia o en un mercado lateral. Entonces ya esta parte la vimos, aquellos que de pronto son nuevos y no han visto este tipo de entrada o esta clase, pueden ingresar al canal de YouTube, hay una lista de reproducción y encontrarán un video al respecto. Eso no es el choque de máximo. El choque máximo se presenta cuando una vela busca tocar un punto máximo de soporte o resistencia en poco tiempo, marcado por las mechas que nos ha dejado el mercado anteriormente. Entonces metemos la operación en contra al tocar el nivel en los 30 segundos. Por lo general se presentan en mercados laterales o semilaterales, más no en tendencias marcadas. También se dan tendencias, pero no tendencias muy fuertes. Ahorita la veremos, cómo vemos los choques máximos tanto en mercados laterales como en los mercados, como en las tendencias. Eh, en modo sencillo, es cuando el precio se estira desde un extremo hacia el otro extremo. Si nos lo hace en 30 segundos, los primeros 30 segundos, ingresamos a la operación esperando que la vela no quede con mecha. Y si lo hace después de los 30 segundos, por lo general no deja mecha, sino que nos deja una vela totalmente cerrando en el nivel, que sería nosotros una interpretación de una vela de agotamiento. Y ya no ingresaríamos en la misma vela, sino en la vela siguiente, que lo veremos más adelante. Los fundamentos. Lo que buscamos es un estiramiento del precio. Lo que buscamos es un estiramiento del precio y eso se da con las velas de volumen, preferiblemente en mercados laterales. Que buscamos una cantidad corta de 2 a 4 velas. Y tenemos 4 velas. Cuando se pasan de 4 velas, ya hace una operación de choque máximo y se convierte en una operación de pico. Cuando tenemos esos retrocesos largos, ya utilizamos el 6 por 1, 7 por 1. Eso podemos catalogar como una estrategia de picos, que buscamos esos retrocesos. Pero cuando buscamos velas de volumen, o sea, velas de tamaño grande,
y tienen de 2 a 4 velas, inclusive una vela, la consideramos choque de máximo. ¿Dónde encontramos los choques de máximo? Los choques de máximo se dan tanto en mercados laterales como en la tendencia. Ahora, ¿cómo llegan las velas en los extremos de los choques de máximo? Pueden llegar de dos formas, con una vela de rechazo o con una vela de agotamiento, como le comenté inicialmente. Ahora, ahorita lo veremos más al detalle de cómo podemos encontrar estas dos situaciones. Entonces, choque de máximo en rebote de soporte y resistencia. Si es vela de agotamiento, se entra a la siguiente vela, como les comenté. Entonces, aquí tenemos una vela de agotamiento. Iniciamos con este patrón, que es el primero, vemos la lateralización con dos velas de volumen. Tenemos el primer rechazo. Entonces, se sigue desarrollando el precio entre el soporte de rango y la resistencia de rango. Tenemos una vela de gran volumen, sería una vela de agotamiento. Ingresaríamos a la vela siguiente. El precio se sigue desarrollando de extremo a extremo en forma de zigzag, y aquí vuelve y nos toca antes de los 30 segundos, que sería la vela de rechazo. Ingresamos en la misma vela buscando el rechazo de esa misma vela. Para que buscamos este patrón, recordemos que el mercado es fractal. Inclusive, después que el mercado nos haya dado dos velas con rechazo, solo podíamos ingresar la siguiente vela después del rechazo. Como ya tenemos este patrón aquí y tenemos este patrón aquí, recordemos que el mercado a veces nos hace fractalidad. Entonces tendríamos esta fractalidad de dos velas acá después del rechazo, que podríamos ingresar aquí, porque hay una combinación de vela de rechazo con vela de volumen o vela de agotamiento. Ingresaríamos aquí, ingresaríamos aquí, ingresaríamos aquí, quedaríamos un 3 a 0, solamente en un mercado lateral. Unas veces en práctica con los estudiantes, inclusive en mis operativas, hago este tipo de operaciones. Y una de las cosas cuando comencé a hacerme rentable en el trading, fue utilizando este tipo de estrategia y en mi inicio a la rentabilidad. Ahora, terminación de las velas en un choque de máximo. Puede ser cuerpo-cuerpo, cuerpo-mecha y mecha-mecha. Entonces, ¿cómo hacía Alfredo? Choque de máximo con cuerpo a cuerpo. Entonces, podemos hacer una combinación de máximos en el patrón uno por uno. Aquí buscamos las cuatro velas, aquí esperamos en cada choque. O sea, cada vez que el precio me llega a un extremo, ingreso en sentido contrario. Si esta vela roja terminó justo aquí, ingreso arriba. La vela me llega justo en la resistencia de la lateralización, ingreso a la baja. Y así sucesivamente. Aquellos que hayan estado conmigo en las mentorías les he dicho que los rangos que son micro rangos, no aconsejo ingresar. Ingresemos en rangos amplios y en rangos que por lo general nos den el patrón de repetitivo uno por uno, siempre y cuando nos esté respetando los niveles, el nivel superior y el nivel inferior. Es una forma más fácil de operar un micro rango. En este caso son rangos, y a pesar de una sola vela, es un rango amplio porque son velas de volumen, son velas largas, grandes. Ahora, choque de Maxi como con cuerpo y mecha. Se ingresa a la operación de rechazo a un minuto, que sería este el ingreso. Cuando la vela hace recorrido que le ha tocado muchas velas, aquí en este caso tres velas, y aquí hubo dos velas. A veces hay una sola vela y aquí hay tres velas o cuatro velas. Una sola vela hace todo el recorrido de lo que recorren las demás velas en el sentido opuesto. Entonces, le tocó a muchas velas llegar al soporte de resistencia, en este caso será la resistencia. Se ingresa a los 30 segundos cuando toca el máximo y no cuando termina la vela. Recordemos que vamos a esperar cuando termine la vela, cuando hace esto, cuando nos hace un agotamiento. Ahora tenemos choque de máximo con mecha y mecha. Si tenemos la primera mecha, que es la que nos va a iniciar el patrón de rechazo, a veces la vela queda casi del mismo tamaño, a veces se producen velas con mechas más pequeñas y cuerpos más pequeños.
pero siempre encontramos el rechazo como fractalidad en el nivel. Siempre que hace varios recorridos, llega el precio, toca, cambia de color, nos deja nuestra mecha de rechazo. Entonces aquí tenemos una mecha y tenemos una mecha. En la otra tenemos mecha, tenemos cuerpo, o tenemos cuerpo y cuerpo. Ahora, hay máximos de mayor importancia. Son aquellos máximos que se separan del mercado dejando una mecha grande por fuera. A veces que nosotros alejamos el gráfico bastante, o sea, lo reducimos a su máxima expresión. Vemos una vela que sobresale de todo el gráfico. Esas velas grandes que tienen una mecha demasiado larga. Por lo general, cuando esperamos rechazo ahí, no lo hace nuevamente en ese nivel, sino que lo hace por lo general en el 50% del cuerpo de la mecha. Entonces nosotros debemos sacar a veces un promedio de donde la vela no puede dar el rechazo. Entonces hay veces que el precio no llega a tocar nuevamente el nivel, sino que lo hace antes. Entonces yo les sugiero que puedan pasar una línea por aquí en el cuerpo o al 50% de la mecha, utilizando como un sistema promedio en que si el precio, veamos que se devuelva, se queda aquí y no vemos intención de que no toque el nivel, podamos buscar operación bajista, buscando el rechazo. Ahora, choque de máximo en mercados laterales. ¿Cuáles son los fundamentos? Zona lateral, continuidad corta de 2 a 4 velas, como he venido comentando anteriormente, que sean velas de volumen en el cierre. Ahorita puede cerrar con una vela de rechazo o con vela de agotamiento, como también le comenté anteriormente. Choque de máximo con vela de agotamiento. Se puede dar tanto en una lateralización como en una tendencia. Mercado con volumen de decisión. Son las velas grandes. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Que sean mercados armónicos. Que por lo general, las velas, tanto de subida como de bajada, sean parecidas en su volumen, en su tamaño. Necesitamos continuidades cortas y de simetría. Las continuidades cortas tienen mucha simetría, o sea, tienen similitud en su tamaño, en su forma de vela. Ahora, en los mercados laterales, ¿cómo lo identificamos? ¿Dónde nos situamos dentro del mercado? Debemos recordar los ciclos del mercado. Recordemos que el mercado tiene 4 ciclos. Consolidación, la tendencia alcista, zona de distribución y la tendencia bajista. Es importante saber en qué ciclo de mercado nos encontramos. El rango se da al finalizar una tendencia en una zona de soporte o resistencia. El rango de distribución si rompe a la baja. El rango de distribución si rompe a la baja. O sea, si el precio rompe a la baja, se considera rango de distribución, que se considera distribución. Pero si el precio rompe hacia el alza, como tenemos movimiento alcista anteriormente, consideramos que tiene un rango de consolidación hacia una tendencia que continúa al alza. Entonces no consideramos distribución. Recordemos que en la consolidación es donde las instituciones comienzan a comprar orden. Después comienzan a hacerse las ventas de las órdenes y aquí en la distribución comienzan a vender órdenes pero de forma paulatina. No pueden comenzar a vender de forma agresiva porque el precio caería de una manera brutal. Entonces ellos comienzan a vender órdenes aquí, pero se llama distribución. Y después cuando ya se pierde liquidez en el mercado es cuando el precio comienza a descender, porque ya no hay liquidez. Ya las grandes instituciones han comenzado a vender su mayoría de órdenes. Y por eso que el mercado comienza a descender. Vuelve el ciclo otra vez, el ciclo nuevamente, consolidación, tendencia alcista y así sucesivamente. Zona de lateralización, se dan en los extremos y no en los medios. Vemos que esto es tendencia alcista, tendencia bajista. Entonces son las zonas que les comenté anteriormente. Los mercados laterales por lo general se presentan al finalizar una tendencia. El precio toma un descanso. Las zonas de lateralización son zonas donde los precios se mantienen estables, donde compradores y vendedores están luchando. Entonces aquí recordemos que no tenemos una dirección definida. Siempre el precio está chocando en los extremos. Y es donde nosotros vamos a operar los choques de máximo. Choque de máximo en zona de lateralización con vela de agotamiento.
Cuando la vela sale grande sin rechazo, o sea, esta vela es considerada una vela de agotamiento. Una vela margosa en una consolidación se puede interpretar como pérdida de fuerza. Se ingresa a la reversión después del cierre de la vela de agotamiento. Nuestro ingreso sería aquí. Acá podemos tener otro pequeño movimiento diferente a esta estructura y nos daría igualmente una vela de agotamiento. Aquí en este caso con mecha, la anterior no tuvo mecha, pero cerró justo en el nivel. Hacemos lo mismo, esperamos rechazo, ingresamos la presión en la parte de arriba, obteniendo una vela de reversión. El choque de máximo con velas de rechazo, los requisitos o fundamentos, deben cumplir tres requisitos para que se dé un choque de máximo. Primero, que sean velas de volumen, vela grande, que ya lo hemos dado. Dos, que no sea un impulso de tendencia, hay que tenerlo en cuenta. Y tres, que sea una continuidad corta, de 2 a 4 velas. Como nosotros operamos a 1 minuto, serían 2 a 4 minutos. Cuando ingresamos la operación con vela de rechazo, se ingresa cuando toque el máximo en los primeros 30 segundos. Siempre se hace en el máximo de la vela, o sea, en la mecha y no donde cierra, para tener un retroceso con mayor profundidad. Recordemos que vamos a esperar velas de volumen, o sea que su rechazo también va a ser de volumen, van a ser mechas largas, no mechas cortas. Esto se da en mercados con volumen de decisión. Una vela grande va a intentar llegar al máximo anterior dejado por la mecha. En este momento ingresamos una operación en contra, esperando que quede una vela con una gran mecha. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros la lateralización en una vela de rechazo? Tenemos un mercado semilateralizado. El precio me dejó una mecha, en este caso, la parte bajita, casi todas las ilustraciones que hemos mostrado han sido hacia la alza, en este caso hacia la baja. Esperamos que el precio vuelva a llegar nuevamente al nivel de mecha e ingresemos automáticamente a la alza, buscando que el mercado nos dé esta fractalidad de mecha en la parte inferior. En estos mercados lateralizados debemos tener en cuenta tener mínimo 2 testeos o 2 toques en ambos lados. Las zonas de lateralización son muy cortas, suelen durar unos 20 minutos. Entonces, todos estos movimientos en una lateralización por lo general está entre 15 y 20 minutos en promedio. Entonces, aquí tenemos 1-1, 2-2, aquí este 2-2, y es donde sería este 2-2. Entonces, aquí tenemos 1-1, 2-2. Entonces, nuestro 2-2, aquí es donde ingresamos nosotros, que sería nuestro punto de entrada. Choque de máximo con vela de rechazo. El choque de máximo con vela de rechazo se da cuando una vela busca tocar un soporte de resistencia marcado por la soporte de resistencia tocado por la mecha que no ha dejado el mercado anteriormente. Entonces ingresamos la operación en contra en los primeros 30 segundos. Tienen en cuenta, esta es una buena estrategia al tomarlo la mecha en los extremos. Hay una estrategia también, opero yo, operando en los extremos cuando hay mercados volátiles. En un futuro haré hincapié parecido a esta forma de operar, pero solamente en mercados volátiles, utilizando las entradas en los extremos de las mechas. Choque de máximo con velas de agotamiento en una tendencia alcista. Cuando sale una vela grande sin rechazo en el retroceso, es una vela de agotamiento. Es una vela grande que puede superar 2 velas o todas las velas anteriores, como en este caso, todas las velas anteriores. Se ingresa en contra, o sea, no ingresaríamos a favor de la tendencia. Mucha gente, la que está, sobre todo que está en el curso, las mentorías, le digo que nunca operen o no deben operar las famosas velas de agotamiento o velas grandes en la tendencia. Siempre busquemos las velas de agotamiento o las velas grandes en los retrocesos, porque las velas de impulso son velas de fuerza, las velas de retroceso son velas débiles. Recordemos que las velas fuertes son las que le dan la dirección al precio. El precio tiene una dirección alcista o bajita por la fuerza de las velas de impulso, no con las velas de retroceso. Entonces, si necesitamos buscar giro, necesitamos buscarlo a final de los retrocesos. Entonces, no a lo final de los impulsos. Entonces, necesitaremos las velas de agotamiento que estén donde, en los retrocesos. Velas de agotamiento en una tendencia, choque de máximo, una vela de agotamiento en tendencia bajista. Lo mismo, vela grande de retroceso.
Y como le comenté, no puede ser impulso, tiene que ser un retroceso. El movimiento alcista, o sea, no es considerado un momentum, porque solo es una vela verde, y no es un movimiento de varias velas consecutivas. Entonces, nosotros aquí podemos hablar de momentum, aquí podemos hablar de momentum, porque tenemos una consecución de velas consecutivas del mismo color, pero aquí tenemos una sola vela, una sola vela. Cuando se nos presenta una vela grande en un rango y sea una sola vela, es muy difícil que esa vela lleve fuerza como tal, porque para que lleve fuerza debe ir acompañada por lo general con velas anteriores del mismo color, que eso es lo que se llama el momentum. Ya, entonces todas las velas que llevan fuerza, que son velas de fuerza, están dando aún más fuerza a las velas siguientes. ¿Cuándo no operar? ¿Cuándo operar, perdón? En movimientos limpios. Cuando vea que tengamos, los precios se detengan justamente en los niveles que nosotros hemos trazado. ¿Cuándo no operar? Cuando tenemos momentos irregulares. Eso también se lo he explicado varias veces en la mentoría a mis estudiantes. Esos mercados que se quedan por dentro, después salen, después vuelven, después entran, que no tienen movimiento claro en los niveles, no es aconsejable operarlo. Entonces, estos son los famosos movimientos irregulares. Entonces, ¿cómo aconsejo yo operar en los rangos? Movimientos claros. ¿Ya? Inclusive aquí pueden ser 3 velas alcistas, 2 velas bajitas, pero siempre manteniéndose y manteniendo un promedio de velas. ¿Cuándo no operar? Cuando marcamos mechas pequeñas en los choques de máximo, porque aquí nosotros no tendríamos mucho margen entre nuestro punto de entrada y el punto de finalización de la vela. Entonces ahí nosotros que ponemos en riesgo la operación como tal y el dinero que estamos ingresando en esa operación. Bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. Hay personas que de pronto, me imagino, traer que este concepto o esta estrategia no la conocían. De pronto algunos ya la conocen, pero no la tenían clara. Y por lo que veo en la cuenta que hice en el canal, muy poco la utilizan. Entonces, si alguien tiene alguna duda con respecto a la clase dada hoy, con mucho gusto les será respondida antes que se nos acabe el Zoom. ¿Preguntas al respecto? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. En este caso, ¿se podría considerar esta estrategia en mercados lateralizados? O sea, pero de lateralizaciones anchas. Mayormente, este tipo de lateralizaciones anchas se dan en el mercado TC. El mercado TC es bastante lateralizado en su mayoría, porque el mercado regular o sea, presenta muy poco ese tipo de escenario. ¿Usted qué opina? Si tú ves que el mercado siempre es repetitivo, lo que ocurre, pasa que el mercado TC, recordemos que es un mercado artificial, no es un mercado real, ya es creado por el broker. Si tú ves que el mercado OTC te da una opción de esta, pruébala en demo. Si ves que te resulta, pruébala en real. Yo la aplico tanto en el mercado regular como en demo, y en las dos me funciona. Hay veces que el mercado real se lateraliza y nos da este tipo de situaciones. Hay veces que el mercado es tendencial la mayoría del día. Entonces, o sea que hoy el día el mercado aparece de una forma, al día siguiente aparece de otra forma diferente. Entre más estrategias tú tengas para operar y las domines, más oportunidad tendrás de sacarle provecho al mercado. Claro, claro. Entonces, si tú ves que en Gracias. UTC, según tu percepción, ve que se da con mayor frecuencia, observala y practícala en demo inicialmente. Correcto. Profe, por ejemplo, si hay un choque de máximo, en el ejemplo que usted dio de la tendencia bajista, hay una vela que es bastante grande. Esa, la siguiente, allí. Si en caso tal de que la vela verde me deje una mecha, no, no muy grande, sino una mechita, pues.
que sobrepase la resistencia y la vela cierre con el cuerpo por debajo de la resistencia, también se puede ingresar a la baja. Me hiciera esto, Exacto. yo que esperaría que el precio me dejara por lo menos en rechazo aquí o aquí. Espero que la vela inicie alcista. Estoy aquí, espero que la vela sea alcista. Me apoyo en la mitad de la mecha o en la punta de la mecha y sea rechazado con fuerza a la baja. Espero este movimiento. Si me lo hace 2 veces, me voy a la baja. Mi punto de entrada sería aquí. Ok, ok, claro. Mucho más seguro. Claro, porque esta es presión hacia la alza. Como la vela anterior me está dando mecha, posible el precio quiera romper. Entonces, para asegurarme, porque si esta vela me llegase a quedar doji o algo, y por ejemplo que me quedare así, yo tengo un margen de entrada aquí. Ah, claro, claro. Sí, siempre hay que buscar mejores probabilidades. Correcto. Listo, profe, esa era toda mi duda. Muchas gracias. Ok, a la orden. Pregunta, veamos en el chat si de pronto alguien se puede operar rechazos, se puede operar con rechazos de movimiento muy rápido de las velas que van dejando mechas largas y cuerpos muy pequeños. Eso le comenté anteriormente que esas son las operaciones que yo hago en los extremos, con velas de alta volatilidad. Eso tiene una connotación diferente a lo que estamos tratando en el tema de hoy. Y como les comenté, haré a futuro un video relacionado con eso. Operaciones en los extremos de las mechas. Si se puede operar, mucha gente, incluso muchas academias dicen que cuando hay velas con demasiado volumen y con mechas largas no se puede operar. Yo difiero de esa connotación. Y si se puede hacer operar, se puede operar. Todos los mercados se pueden operar, pero unos mercados más que otros son más con más cuidado, pero uno puede operar en todos los mercados, en todos los escenarios, pero cada mercado tiene una particularidad diferente a las demás. Comentan Buenas que noches. ingresaron, Roque ingresó tarde al Zoom. No se preocupe, Roque, el video está siendo grabado, la clase, y será subida mañana, si Dios quiere, Dios mediante, al canal de YouTube. Usted podrá ver toda la clase completa. Yo tengo una consulta. ¿El tiempo para esa operación sería de 1 minuto o sería de más? Yo todas las operaciones que hago y enseño es a 1 minuto. Opero gráfico de 1 minuto, temporalidad 1 minuto, tiempo de entrada 1 minuto. Entonces todas estas velas son 1 minuto. Yo ingresaría, si estoy en este escenario con esta vela de retroceso, ingresaría a la siguiente vela a 1 minuto en esta vela. O que cuando son velas de agotamiento, o sea, esta ingresamos en la vela siguiente. Si esta vela me deja mecha, ingresamos sobre la misma vela. Si es vela de rechazo, en la misma vela. Si es vela de agotamiento, en la vela siguiente. Correcto. Cuando habla de microrango, se puede ver en velas de 15 segundos. Acuérdense que el mercado es fractal, Adrián. Todo lo que vemos ¿cómo se llama? En una temporalidad, se repite en una temporalidad sea mayor o una temporalidad más pequeña. Lo que pasa es que en temporalidades menores, el mercado se mueve rápido. Entre la temporalidad sea mayor, las velas se mueven más lento. Por eso que hay personas que operan a 5 minutos porque no dominan las velas a 1 minuto, las ven con mucha fuerza. Y si te vas a una temporalidad menor a 1 minuto, vas a ver las velas con mayor velocidad. ¿Qué tal, Master? Buenas noches. ¿Con qué hablo?
en esa voz conocida. Alberto, ya sabes, mentor. ¿Qué más, Alberto? Máster, aquí tengo una duda. En tendencias saludables, débil o fuerte, ¿cuál nos recomienda mejor para operar esta estrategia? Acuérdate de la tendencia fuerte, utilizamos continuidades, ¿no? Tendencia fuerte sería mejor operar por aquí. Y por acá, al comienzo de la clase dije que esto no se va en tendencia demasiado marcada. Acuérdate que la tendencia marcada, lo que vimos en la mentoría, la tendencia fuerte no retroceden al punto de ruptura del nivel anterior. Siempre se devuelven antes, porque son impulsos largos y retrocesos cortos. O sea que no aplicarían. Acuérdate la primera clase de la mentoría. Entendido, máster. Buenas noches, profe. Ese tipo de escenarios podría aplicar a cualquier broker como Quotes. Acordemos que nosotros, Peter, nosotros manejamos la data del mercado de Forex. Si operamos Forex, si operamos un mercado diferente a un par de monedas, habría que probarlo. Si operas los pares de divisas, te debe cumplir igual, porque el mercado de Forex, independientemente del tipo de broker, es el mismo, porque es la misma data. O sea, es la misma información independientemente del broker. Quedan 5 minutos para que se acabe el Zoom. Si tienen alguna otra duda al respecto. Si no hay más preguntas, damos por concluido el Zoom. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Ok, espero que les sirva la información. Para aquellos de pronto que vieron este tipo de estrategia por primera vez, de pronto se les hace un poquitico enredado, o aquellos que tengan poco conocimiento, de pronto en binaria, tengan unos cuantos meses. Cuando se suba el video a YouTube, lo podrán ver con mayor detenimiento, poniéndolo en pausa, y así de pronto logran reforzar el conocimiento. Como siempre le indico, siempre que operemos o pongamos en práctica una estrategia o una forma de operar diferente a lo que habitualmente hacemos, les recomiendo siempre comenzar en demo. Primero haciendo backtesting, o sea, mirando el histórico del mercado, si logramos identificar que realmente eso se está cumpliendo, y después tratar de hacer nuestra operativa en demo, y después, si logramos identificarlo, logramos aplicarlo de la forma correcta, pasará a real. Si no lo dominamos, no ha pasado nada, deséchelo por el momento o definitivamente y sigan con lo que tienen. Ya, siempre buscando la forma de hacer el trading de la mejor manera y de la forma más fácil. Si tienen una estrategia y no la dominan, y de pronto esta información les es relevante y la logran dominar, adelante con ellos. Si ven que no les funciona o la pueden complementar con lo que ustedes habitualmente hacen, por ejemplo, aquellos que hacen reversiones, saben de antemano que es mejor meter las reversiones en reversiones, las velas de famoso agotamiento, las velas grandes, búsquenlas en los retrocesos, ya saben cuál sería una de las formas ideales y que funciona bastante, que podría decir con una efectividad del 90%. Son esas velas de agotamiento o esas velas grandes, cuando las encuentran así en esta forma. Siempre en el retroceso hay una gran probabilidad de un 90% de que se cumplan. Y si tienen la suficiente paciencia para esperar algo así, pueden empezar a rentabilizar ustedes si son pacientes. Porque necesita paciencia para esperar que se dé el escenario adecuado. Inclusive cuando hay noticias, salen velas de volumen. Y cuando hay noticias
posiblemente te dan este tipo de velas grandes de alargamiento y uno puede ingresar a la vela siguiente. Yo a veces he visto velas grandes así en noticias y le doy al sentido contrario. Y a veces estas velas grandes, la siguiente sale vela grande también. A veces casi a la mitad de la vela, o a veces casi al mismo tamaño de la vela anterior. Se nos da un buen margen. Cuando hay velas así de noticias a veces, nos da ese escenario. Bueno, chicos, como no hay más preguntas, ¿cómo podemos trabajar la paciencia? Pregunta Miguel. Es una pregunta interesante y eso tiene que ver con el psicotraide. Por ahí un video que tuve como invitada a mi hija, que fue mi mano derecha en esa época de proceso, como están ustedes. Si no lo has visto, te sugiero que lo vean. Sin embargo, la paciencia y el autocontrol es lo más importante en el trading. Si somos impacientes, no vamos a servir para hacer trading. Lamentablemente, y duro es así. Entonces, para trabajar la paciencia, ¿qué hay que hacer? Dejar de operar cuando hay que dejar de operar. Apague el computador, aléjese del computador y póngase a hacer otra actividad. Y la única forma que salga tú del gráfico. Apague el computador y váyase para la calle, póngase a hacer televisión, Netflix, lo que sea. Pero si usted está en real y se hace una o dos operaciones en ganancia y te pasa a demo y no controlas esa parte, entrará otra vez a real y te terminarás perdiendo. Y la paciencia. Si usted tiene que meter una operación con todas las reglas y no es paciente, haga respiración, escuche música de relajación, haga ejercicio, haga cualquier actividad mental.